Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un problema de aplicación utilizando un sistema de ecuaciones lineales. En este ejemplo, se nos da que las entradas para el cine cuestan $7 para adultos, $5.50 para niños. Hay 218 asientos en el teatro. Se recaudó un total de $1.463 en ventas de boletos para el sábado por la noche con entradas agotadas. ¿Cuántos adultos y cuántos niños había en el teatro? Entonces hay tres partes en esta pregunta. Parte A. Escriba una ecuación que represente el número total de boletos vendidos. B. Escriba una ecuación que represente la cantidad total de dinero recaudado por la venta de todos los boletos. Y finalmente, C. Queremos resolver el sistema de ecuaciones y responder la pregunta. Destaquemos la información importante aquí. Las entradas para adultos cuestan $7 cada una. Los boletos para niños cuestan $5.50 cada uno. Hay 218 asientos en el teatro. Se recaudó un total de $1.463. Y el teatro se agotó en este día. Entonces hay dos incógnitas aquí. No sabemos cuántas entradas para adultos se vendieron o cuántas entradas para niños se vendieron, así que usemos variables que nos ayuden a recordar lo que estos representan. Así que vamos a A para adultos y C para niños. Entonces, A es igual al número de boletos para adultos, y C es igual al número de boletos para niños. Para escribir la ecuación que representa el número total de boletos vendidos, la información importante aquí es que hay 218 asientos en el teatro. Y se agotó este día y, por lo tanto, tenía que haber 218 boletos vendidos. Entonces, para nuestra primera ecuación, tendríamos A, el número de boletos para adultos, más C, el número de boletos para niños, debe ser igual a 218. Ahora, para la parte B, debemos escribir una ecuación que represente la cantidad total de dinero recaudado por la venta de todos los boletos. Bueno, las entradas para adultos cuestan $7. Y las entradas para niños cuestan $5.50, por lo que la cantidad total de dinero recaudado debería ser $7 veces el número de entradas para adultos, que es A, por lo que $7 veces A. Más $5.50 veces el número de boletos para niños que serían $5.50. Veces C. Esto debe ser igual al monto total recaudado que sabemos es $1.463. Entonces, para nuestra segunda ecuación, simplificaremos y soltaremos los dólares para tener la ecuación 7A más 5.5C es igual a 1.463. Entonces nuestro sistema de ecuaciones consiste en esta ecuación. Y esta ecuación entonces, para la parte 100, queremos resolver este sistema. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva y luego volveremos y responderemos la pregunta. Para resolver el sistema de ecuaciones, podemos usar la suma o la sustitución. ¿Cómo podemos resolver fácilmente esta primera ecuación para A o C? Usemos la sustitución. Entonces, si resolvemos esta primera ecuación para A, observe que A sería igual a 218 menos C. Cuando restamos C en ambos lados. Ahora que tenemos esta primera ecuación, resuelve A, sustituiremos 218 menos C por A en la segunda ecuación. Entonces, realizando esa sustitución, tendríamos 7 veces la cantidad 218 menos C. Más 5.5C. Es igual a 1.463. A continuación, borraríamos los paréntesis distribuyéndolos aquí. 7 veces 218 es igual a 1.526. Entonces menos 7C más 5.5C es igual a 1.463. Combinando los términos similares aquí, negativo 7C más 5.5C es negativo 1.5C. Entonces tenemos 1.526. Menos 1.5C es igual 1.463. Restaríamos 1.526 en ambos lados. Simplificando. Tenemos 1.5C negativo igual a 1.463. Menos 1.526. Es igual a negativo 63. Dividiendo ambos lados por negativo 1.5. Simplificando, tenemos C igual a negativo 63 dividido por negativo 1.5 es igual a 42. Esto nos dice que se vendieron 42 boletos para niños y por lo tanto, había 42 niños en el teatro. Ahora, encontraremos A usando la ecuación A igual a 218 menos C. Entonces A será igual a 218 menos 42, que es igual a 176.
Entonces sabemos que había 42 niños en el teatro y 176 adultos. Sin embargo, antes de escribir esto como una oración, verifiquemos la solución. Para verificar la solución, queremos asegurarnos de que satisfaga ambas ecuaciones en nuestro sistema. Entonces, para A más C es igual a 218. Tendríamos 176 más 42. Es igual a 218. Y la suma aquí es 218. Así que esto verifica. También tenemos que verificar la segunda ecuación. 7A más 5.5C es igual a 1463. Entonces tendríamos 7 veces A es 176. Más 5.5 veces C que es 42. Es igual a 1463. Entonces este producto es 1232. Y este producto es igual a 231. Y la suma aquí es 1463. Y por lo tanto, nuestra solución también satisface la segunda ecuación. Volviendo a la primera diapositiva, ahora pongamos nuestra respuesta en una oración. De nuevo, nuestra solución era A es igual a 176. Y C es igual a 42. Entonces, la pregunta era ¿cuántos adultos y cuántos niños había en el teatro? Podemos decir que había 176 adultos. Y 42 niños. En el teatro. Espero que hayas encontrado esto útil.